Hola a todos y todas, mi nombre es Pamela y soy la profesora a cargo de la comisión número 8 de trabajos prácticos y junto con Magdalena, profesora también de trabajos prácticos de la comisión número 3, vamos a presentar y a trabajar en el teórico de hoy sobre el concepto de género. Para ello vamos a retomar dos textos que forman parte de la bibliografía obligatoria. Uno titulado El problema de los géneros discursivos, que pertenece a un autor, un teórico ruso, denominado Mikhail Bakhtin, y otro texto que pertenece a un autor argentino, Oscar Steinberg, titulado Texto y contexto de género. Bueno, entonces, y en línea con lo que han estado trabajando con Mariela en teóricos anteriores, nos parece importante definir una vez más, y porque es un concepto central en nuestra materia, ¿qué es un texto? Entonces, y como ya lo han visto, un texto es un concepto en reelaboración y ampliación permanente que abarca las huellas de quien lo produce, el receptor previsto y el contexto en que se realiza. Un texto es una unidad comunicativa de carácter social, un objeto comunicativo y estructurado. Entonces, y como bien dice Mariela, nosotros compartimos, intercambiamos mensajes, textos, y lo hacemos en una determinada situación de enunciación, que no tiene cualquier forma, sino que la forma que adopta ese texto, ese mensaje que estamos compartiendo o intercambiando, va a estar condicionada de algún modo por el contexto en el que se realiza, o, y citando a Bakhtin, esfera de la praxis. Son contextos ritualizados en la sociedad que se ordenan de acuerdo con el tipo de prácticas que en ellas se desarrollan. Entonces, de acuerdo con la esfera de la praxis en la que yo vaya a presentar un determinado texto, voy a tener que adecuarlo para que sea aceptable en esa esfera de la praxis, en ese contexto en particular. ¿Qué va a decir Bakhtin? Que el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, orales y escritos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis. Cada esfera de uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciado a los que denominamos géneros discursivos. Entonces, ¿qué es un género? Es un tipo relativamente estable de enunciado adecuado a una determinada esfera de la praxis. Para que un género sea género, entonces, tiene que tener una serie de reglas preestablecidas para que yo pueda reconocerlo como tal. Pero a su vez, los géneros cambian, mutan, varían, y es por eso que Bakhtin refiere a esta relativa estabilidad. Pero me presenta a su vez un horizonte de expectativas y condiciones de previsibilidad, condiciones en la construcción, tanto desde el punto de vista de la emisión como de la recepción. Y aquí podemos pensar este aspecto, podemos pensarlo en relación a dos autores que también forman parte de la bibliografía obligatoria, Kress y Van Leuven, y dentro de la teoría que estos autores, de su teoría multimodal que ellos desarrollan, sobre la que ellos reflexionan, podemos pensar estas instancias dentro de esos 4 estratos de los que hablan los autores, cuando mencionan el punto de vista o la dimensión de la producción y de la distribución. A su vez, en relación a esta idea del contexto, hay que tener muy en cuenta que la esfera de la praxis o este contexto no es solo físico, sino que, y siguiendo con otro autor que también forma parte de la bibliografía obligatoria, que es Van Dijk, eh, es podemos pensar a partir de este autor que también ese contexto es social, es personal y es cognitivo. Entonces, aquí tenemos una cita de Van Dijk que dice:
Un contexto, como lo defino yo, no es solamente social, como la situación social de la comunicación, sino también personal y cognitivo, porque cada persona tiene su propia interpretación de la situación social en que participa. Bien, dijimos entonces que también íbamos a trabajar el concepto de género a partir de otro autor que es Steinberg. Steinberg lo que va a hacer en este texto que tenemos para trabajar aquí en la bibliografía obligatoria, va a estar dialogando y retomando a Bakhtin, ¿no? Entonces, lo que va a decir Steinberg es que los géneros son instituciones discursivas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando yo escribo un texto, voy a estar respondiendo a una institución discursiva que se hace presente en el discurso, ¿sí? Cuando yo escribo un texto que espero que pertenezca a cierto género, ¿no? Entonces, estas instituciones discursivas lo que van a hacer es que me van a obligar a mí a repetir ciertos recursos, ciertas estrategias que vuelven previsibles mi texto para que justamente mi producción forme parte de este género, ¿no? Entonces, siguiendo con esta definición que da Steinberg, él también agrega que los géneros son clases de texto u objetos culturales discriminables en toda área de circulación de sentidos y en todo soporte de la comunicación. Por esto va a decir que existen géneros literarios, del entretenimiento, del discurso político, televisivo, radiofónicos, etc. También Steinberg va a agregar que los géneros constituyen opciones comunicacionales sistematizadas por el uso, ¿sí? Por esto también da el ejemplo del caso del cine, ¿no? Cómo los géneros nos ayudan a organizar la oferta en las salas, ¿no? En una sala de cine. Entonces, Steinberg también va a decir que los géneros instituyen en su recurrencia histórica condiciones de previsibilidad en distintas áreas de producción e intercambio cultural, ¿no? Aquí se ve cómo Steinberg está retomando a Bakhtin cuando habla de estas condiciones de previsibilidad. Es importante tener en cuenta, ¿no?, que los géneros tienen, ¿no?, en esta recurrencia histórica, van teniendo estas condiciones de previsibilidad, pero al interior de los géneros van surgiendo variaciones, ¿no? Por eso Bakhtin decía que eran relativamente estables, ¿no? Porque los géneros son construcciones sociales y culturales, ¿no? Entonces, a medida que la sociedad va cambiando, la cultura también, y eso va a influir en los géneros. Pero, sin embargo, van a mantener, ¿no?, ciertas condiciones que nos hacen reconocerlos, justamente. Steinberg lo que va a agregar es que existen ciertas pautas, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta al momento de producir un texto que esperamos que se encuadre dentro de un género, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la carta formal. Yo no espero al escribir una carta formal que la carta sea original. Justamente espero cumplir una serie de pautas para que mi carta formal sea reconocible como tal, ¿no? Y poder llegar a ese objetivo que me propongo alcanzar por medio del uso de ese género, ¿no? Bien, entonces Steinberg va a decir que tenemos que cumplir con una serie de condiciones, ¿no?, al momento de producir un texto, y estas son temáticas, retóricas y enunciativas. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Son ciertas condiciones que van a permitir que un texto se encuadre dentro de determinado género, ¿no? Son condiciones que un género generalmente mantiene, ¿no? Las temáticas van a tener que ver con el qué va a estar trabajando ese texto. Las retóricas, por otro lado, tienen que ver con
los recursos, ¿no? Que se utilizan para cumplir con esas condiciones. Y por último, las enunciativas tienen que ver con el objetivo, el efecto de sentido que ese texto persigue, ¿no? Siempre teniendo en cuenta a qué auditorio se está dirigiendo. Bien, hay que tener en cuenta que mi auditorio justamente va a estar esperando que yo las cumpla, ¿no? Mariela suele poner un ejemplo que me parece que es muy claro, que es con el cine, ¿no? Con los géneros dentro del cine. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo una película romántica, el qué de esa película, en realidad de todas las películas románticas en general, por pertenecer a ese mismo género, dentro del qué se va a estar narrando el mismo tema, ¿no? Que va a ser la historia de amor. Dentro de las condiciones retóricas, bueno, vamos a ver que se van a cumplir una serie de estereotipos en relación al amor romántico, se van a cumplir también ciertas condiciones en cuanto al montaje de esa película, la iluminación, el vestuario, la música, los encuadres, el guión, el diálogo, ¿no? Todo esto para contribuir a generar determinado clima, ¿no? Y lo enunciativo va a tener que ver entonces con contar justamente esa historia de amor y producir cierta empatía con el auditorio, ¿no? Con quienes están viendo esa película, y tal vez reproducir la idea de que a ese auditorio también le puede suceder una historia así, ¿no? Bien. Nosotros, dentro de la facultad, solemos trabajar con ciertos géneros que son recurrentes, ¿no? Los géneros académicos. Es importante que nosotros conozcamos de antemano las características de estos géneros, justamente para mejorar la calidad de nuestros textos, ¿sí? Entonces, estos géneros son el debate y el texto de opinión, ¿sí? El resumen y el informe, el artículo de divulgación y el trabajo en investigación, la presentación de proyectos y otros géneros que se suelen desprender, por ejemplo, del género de proyectos, que son la carta y el currículum vitae. Vale aclarar que cada uno de estos géneros tiene sus condiciones particulares, ¿no? Bien. Estos géneros también van a compartir en común, ¿no? El uso de un lenguaje académico. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esto ya lo estamos viendo desde las primeras clases, ¿no? Pero son una serie de pautas, ¿no? De características, tal vez, que lo van a conformar. Va a tener que ver con la selección de contenidos, ¿sí? La composición del texto, el proceso de revisión y reescritura, la perspectiva crítica al momento de producir un texto, y también la adecuación a ciertas normas de estilo. Esto también ya lo fuimos trabajando, sobre todo en las comisiones de práctico, está de adecuarnos a las normas de estilo que están vigentes, en nuestro caso, ¿no? Que son las normas APA. Bien, y también tener en cuenta que dentro de estos géneros de circulación académica siempre vamos a estar persiguiendo la construcción de la ficción de objetividad, ¿sí? Es decir, como sujetos, como portadores de cierta subjetividad, de cierta mirada particular sobre el mundo, la objetividad es algo que no es propio de nosotros, ¿no? Pero mediante diferentes recursos, mediante diferentes herramientas, podemos
lograr crear esta ficción de objetividad, ¿no? Esta idea de objetividad. Bien. Decimos entonces que dentro del lenguaje académico debemos, al momento de producir un texto, partir de la búsqueda de información, ¿sí? Para luego pasar a una instancia de selección y organización de esa información, ¿sí? También solemos realizar una serie de esquemas o planes, ¿no? Previo a la escritura del borrador de mi texto, y luego hacer una serie de, una vez realizado este borrador, una serie de modificaciones hasta llegar a una versión final. Esto es importante tener en cuenta que dentro de estos géneros de circulación académica, no se suele realizar los textos, no se suelen realizar los textos desde una primera versión, ¿no? Siempre trabajamos, al igual que como hacemos en el espacio de los prácticos, a partir de reescrituras. Bien, el lenguaje académico también se basa en la coherencia, la cohesión, la progresión temática, la pertinencia temática, ¿no? La adecuación léxica, ¿sí? Son todas cuestiones que tenemos en cuenta al momento de producir un texto, ¿no? En torno a los efectos de sentido que buscamos lograr, ¿no? Bien. Es importante también tener en cuenta que los textos de circulación académica son unidireccionales, ¿no? Es decir, que el emisor y el receptor no suelen intercambiar los papeles, ¿no? Salvo, como dice aquí, excepciones debido a que algunos textos académicos debido a que la mayoría de los textos académicos se dirigen a un colectivo de lectores más o menos amplio, ¿sí? Y también tener en cuenta, como mencionó antes Pamela, ¿no? Que estamos pensando a los textos académicos desde esta idea, ¿no? De considerarlos una unidad de sentido de realización multimodal, ¿sí? Entonces vamos a emplear de manera simultánea el código lingüístico, es decir, el lenguaje verbal, como así también los códigos no lingüísticos, que tienen que ver con aquellos que son icónicos, ¿no? No hay primacía de uno sobre el otro. Por último, algo que también una pauta que ayuda, ¿no? A alcanzar o a construir, mejor dicho, esta ficción de objetividad, tiene que ver con la voz narradora, ¿sí? La voz narradora que yo elija para la escritura de mi texto va a ayudar a producir cierto distanciamiento emocional del tema y cierta neutralización de la expresión, ¿sí? Por lo tanto, en los textos de circulación académica suele evitarse la primera persona y se suele preferir el uso del impersonal o el uso del plural de modestia. Es decir, esto quiere decir que por más de que el autor sea una sola persona, va a utilizar el plural para la escritura de ese texto a modo de borrar un poco su individualidad, ¿no? Es importante tener en cuenta estas cuestiones porque los textos de circulación académica son constantemente evaluados, ¿no? En el ámbito. Y es necesario saber que estos textos no parten de saberes previos, no parten de opiniones meramente, sino que es importante, como decíamos antes, reunir cierto marco teórico y establecer cierta mirada crítica sobre la misma, sobre el mismo marco teórico para justamente producir conocimiento. Bueno, entonces, y habiendo dicho todo esto, ¿por qué es importante conocer
las características de este lenguaje y de cada género, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es importante conocer las características del lenguaje, de este tipo de lenguaje particular y de cada género? Porque si yo no tengo en cuenta el contexto en el que voy a decir algo, es probable que fracase mi intención comunicacional. Retomando a Bourdieu, que es un gran amigo de la cátedra, tengo que considerar al mercado lingüístico y sus leyes de formación de precios para, al producir un texto, obtener, tratar de obtener cierta ganancia que es la que se encuentra en disputa en ese espacio, en esa esfera, en ese contexto en particular. Bueno, para finalizar, les dejamos aquí, vamos a prender la cámara, les dejamos aquí una pregunta que de alguna manera sintetiza o resume los contenidos abordados en esta clase, y es la siguiente, que es un género, cuáles son las principales características de los géneros académicos, que es sobre esto último que estuvo hablando Magdalena. Bueno, esperemos que esta clase les resulte amena, pero sobre todo entendible. Así que bueno, nos estamos viendo. Un beso. Hasta luego. Adiós.